Bueno, continuando con el tema que estábamos desarrollando, la ciencia significa este término las cosas sabidas, ¿sí? Y decimos que es un modo particular de conocimiento porque prima la razón, es decir, la capacidad humana, por medio de nuestra razón, de acceder a conocer la realidad, ¿sí? Aunque me adelante un poquito, porque más adelante vamos a volver sobre esto, ¿cuándo surge la ciencia? Que también es importante identificarlo. La ciencia surge en el siglo XVIII, ¿sí? Alrededor de 1700, se separa de la filosofía como una rama de conocimiento diferente, pero a su vez, que también es muy importante, se va a diferenciar de los saberes que sostenía la Iglesia, es decir, hasta el siglo XVIII, 1700, y desde el siglo V va a ser la Iglesia, ¿no? La que con sus dogmas y sus normativas poseía el conocimiento del mundo, de las relaciones humanas, de cómo relacionarse y cómo caracterizar la realidad. Entonces, cuando en el 1700 aparece la ciencia, en donde es nuestra razón, nuestra capacidad de raciocinio la que puede conocer, va a constituirse en un modo específico de conocer la realidad. Pero hay que aclarar que lo va a hacer utilizando un método que también tiene sus normas específicas que hay que respetar. Y ese método es lo que denominamos el método científico. Método significa camino, ¿sí? Un camino que se sigue para obtener un resultado o el conocimiento de algún fenómeno o situación o problema de la realidad. Y lo que definimos como método científico tiene como dos vías, ¿no? dos formas. Una es el método o vía inductiva, y esta vía, como dice muy bien al final, va de lo particular a lo general. ¿Qué significa esto? Que se observan una multiplicidad de hechos particulares buscando aquello que aparece como similar en cada uno de estos hechos para tratar de llegar a una ley general, ¿no? O un principio general, ¿sí? Por eso decimos, se basa en muchos hechos individuales, particulares, tratando de identificar aquello que aparece como similar. Después nos vamos a encontrar con el método deductivo, o también, en general se denomina, método hipotético deductivo, que utiliza la vía contraria, es decir, parte de lo general para llegar a lo particular. ¿Cómo sería esto? Dada una hipótesis, ¿sí? Y primero vamos a definir hipótesis. Hipótesis es una afirmación tentativa, una conjetura. Es decir, es algo que suponemos, pero que tenemos que corroborar y comprobar si esto verdaderamente lo podemos observar que se da en la realidad. Una hipótesis podría ser que la pobreza es la causa de la desnutrición en los niños. Esto es una afirmación tentativa. Yo tengo que ir a ver si verdaderamente niños en contexto de pobreza sufren desnutrición. Por eso decimos que es una hipótesis, es una conjetura, es un enunciado general. Entonces, esto general tendré que ir a observarlo en una multiplicidad de casos particulares para ver si efectivamente es así.
Bueno, vamos a avanzar con cómo se clasifican las ciencias. Entonces podemos decir, como primer forma de clasificarlas, las formales y las fácticas o no formales. Las formales son ideas, ¿sí? Ideas que están en la mente del investigador. Como ejemplo es la lógica y la matemática. Un ejemplo de esto serían los números, es decir, el número 4. Sí, yo sé lo que es el número 4, pero no es material, yo no puedo agarrar, tocar un número 4, ¿sí? Por eso decimos que es un ente ideal. Mientras que las ciencias fácticas o formales son hechos, objetos, sucesos que existen en la realidad, que puedo observarlos, que adquieren materialidad. Dentro de esta clasificación nos encontramos con las ciencias físico-naturales, si yo puedo observar una planta, puedo tocarla, puedo ir investigando y estudiando cómo es su desarrollo. Y también las humanas y las ciencias sociales, porque yo puedo observar un fenómeno social, ¿sí? Bien, otra manera de clasificarlas son las nomotéticas, son aquellas ciencias que buscan identificar todos aquellos aspectos que se repiten en un fenómeno para poder encontrar una ley que dé cuenta de cómo funciona ese fenómeno, ¿sí? La física, la biología, como recién le decía, uno puede encontrar regularidades en cómo se van desarrollando las plantas, ¿sí? Por ejemplo, también podemos pensar en la meteorología, ¿sí? Que estudia, por ejemplo, las clases de nubes, y si uno observa todos los días y va identificando que hay distintas formas de nubes y que algunas tienen características que son las nubes que pueden provocar la lluvia, ¿sí? Después encontramos las ideográficas, que estudian sucesos únicos, como la historia, ¿no? Nunca nada se vuelve a repetir exactamente igual cuando tiene que ver sobre todo con comportamientos humanos. Bien, seguimos. Esto es lo que les decía yo hace un ratito, cuando surge la ciencia y se separa del dominio del saber de la Iglesia. La Edad Media tenía como uno de sus principios el reconocimiento que la Tierra era el centro del universo y era la Iglesia, ¿sí?, la que con sus dogmas impregnaba toda la vida de los sujetos, ¿sí? Es decir, el conocimiento y cada cosa obedecía a un plan divino. Cuando llegamos al siglo XVIII, se va a operar en Europa unos cambios muy importantes donde todo esto se va a poner en cuestión, es decir, se va a cuestionar, y estamos en lo que denominamos la época del iluminismo y vamos a continuarlo en el próximo video.